Muchas gracias, Jane, por esta presentación tan fantástica, tan amable. Estoy encantada de estar aquí hoy. Hola, señoras y señores. Voy a hablar del sabor y concretamente del sabor del vino. El gusto, de hecho, es un concepto muy importante de nuestra vida diaria y puede tener varias definiciones. El sabor, según el diccionario Cambridge, puede ser el gusto, el sabor de algo que hay en la boca, también la capacidad de sentir distintos sabores en la boca. Como verbo, es el acto de probar algo para encontrar qué sabor tiene, y también es la capacidad de juzgar si una obra musical, el arte o la moda son buenos o malos. Así pues, de hecho, cuando tienes algo en la boca, puedes tener recibes el sabor, la sensación de sabor, pero también el tacto por contacto con la boca y por la precipitación de proteínas debido a los taninos, por ejemplo. Pero también tienes una estimulación de la nariz, tienes la retrofacción y que puede implicar el olfato. Entonces hay una cierta confusión entre aroma y sabor. De hecho, nosotros solemos decir en francés goût bouchon, quiere decir que estamos hablando del sabor, pero también estamos hablando de que debido a la ubicación de las percepciones del sabor y del olfato puede haber cierta confusión. En esta charla voy a hablar en sí del sabor, el sabor en sí, pero también de su percepción. ¿Cómo podemos percibir el sabor? Bien, bueno, pues es gracias a unos receptores que están localizados en unas estructuras, en las células, que forman las llamadas papilas gustativas. Las pueden ver en la parte de la derecha y pueden ver también en la izquierda dónde se insertan en la boca. Hay tres tipos de papilas: las foliadas, las fungiformes y las circunvaladas. Y estas papilas contienen estos receptores, con lo que hay una interacción con los compuestos presentes en la saliva y a la vez se da una estimulación de los receptores. Cuando hay una activación de esos receptores del sabor, se envía una señal nerviosa que procede de estas células y que va al cerebro. En general, podemos decir que hay distintos receptores que nos permiten distinguir y percibir los distintos sabores. En general, podemos distinguir 5 sabores básicos: dulce, ácido, amargo, salado y también el sabor umami, que es menos común aquí en Europa, pero también es muy importante para los asiáticos, sobre todo. Pero también, si nos fijamos en este sabor concreto, también se encuentra presente en los sabores que sentimos. Por ejemplo, en la soja hay mucho sabor umami. Estos 5 sabores son los básicos, pero hay compuestos que pueden compartir 2 o varios de estos sabores. Es lo mismo que pasa con los colores primarios. Tenemos muchos colores, pero también muchos matices. Entonces puede ser que con el sabor un compuesto tenga un sabor particular y único, y aunque no podamos distinguir 5 sabores básicos, sí que sabemos que hay similitudes, aunque no sean exactamente iguales. Es decir, el sabor de la glucosa, por ejemplo, es parecido, pero no es exactamente igual al de la fructosa, y los catadores profesionales pueden mejorar su capacidad de distinguir un componente de otro. De hecho, hay mucho vocabulario al respecto. Aristóteles utilizó más de 10 sabores, creo que 14, si no me equivoco, para describir el sabor. Hoy los hemos reducido a 4 o 5 palabras, así que ya ven que hay un cambio enorme con respecto a la percepción del sabor. Y hablando de percepción, ¿cómo podemos percibir los sabores? Bueno, como he dicho, tenemos unos receptores del sabor y dependiendo de las moléculas
recibimos un tipo de sabor u otro. Tenemos uno para la percepción del sabor ácido, otro que está implicado en la percepción del sabor salado, otro para el umami y otro para el sabor dulce. Pero especialmente para el sabor amargo, ojo a esto, tenemos 25 receptores debido a algunas particularidades de los alimentos y, por ejemplo, algunos animales que solamente comen carne tienen menos receptores para el sabor amargo. Sin embargo, los humanos sí que podemos percibir el sabor amargo porque nosotros ingerimos plantas, es decir, verduras, y estos receptores son amargos para expresar su toxicidad y avisarnos de ello. De modo que podemos percibir una gran variedad de compuestos del sabor con sensibilidades que pueden variar mucho. Ahora nos vamos a centrar en el sabor en los vinos. Sabemos, y Philippe Darrier lo va a demostrar, que la tipicidad aromática es importante para la calidad sensorial del vino, pero también esta calidad se basa en el equilibrio gustativo. Este equilibrio lo he definido, de hecho, Émile Pernod, un enólogo francés, como algo que en los vinos blancos implica sabores ácidos y dulces, pero también en los vinos tintos hay sabores dulces, ácidos y amargos. Entonces, Émile Pernod definió, como digo, estos equilibrios en su libro Le goût du vin, el gusto del vino. Y si nos fijamos desde un punto de vista molecular en los sabores, para la acidez conocemos bien los compuestos responsables de este sabor, porque hay algunos ácidos orgánicos que proceden de las uvas, por ejemplo, como el ácido tartárico, el málico o el cítrico, o que proceden de la fermentación o de la actividad de los microorganismos, por ejemplo, en el caso del ácido acético, el ácido láctico o el ácido succínico, son bien conocidos. Entonces, una buena comprensión del origen, esto da una buena comprensión del origen del sabor ácido en el vino. Y con respecto al sabor dulce en los vinos dulces, no es difícil de entender porque se debe a los desencadenantes, por ejemplo, la fructosa o la glucosa, que se pueden percibir cuando su concentración es alta y está por encima de 4 gramos por litro. Por ejemplo, en el caso de las uvas, esa concentración da lugar a este sabor. A veces puede ser mucho más difícil, por ejemplo, en los vinos secos, entender el origen de este sabor dulce. Algunas personas suponen que el etanol o el glicerol pueden ser responsables del sabor dulce, pero hemos demostrado en un estudio que se realizó hace unos 10 años que ninguno de estos compuestos está implicado en el sabor dulce y que las variaciones de etanol y glicerol en el vino no pueden explicar la variación del sabor dulce en el vino sin cifras residuales. ¿Por qué? Pues porque falta algo y falta algo que equilibra la acidez. Algunas personas pueden decir que el etanol y el glicerol son responsables del sabor dulce en estos vinos, pero tras varios experimentos este tema se ha tratado mucho y demostramos las variaciones que las variaciones de etanol y glicerol en el vino tinto no son responsables de esa variación del sabor dulce, como digo. Entonces no pueden explicar el sabor dulce en estos vinos. Tiene que haber algo más y ahora les voy a explicar de qué se trata. Con respecto al sabor amargo, conocemos mucho acerca de los compuestos llamados taninos que pueden desarrollar este sabor, pero cuando hablamos de taninos, no sabemos exactamente qué compuestos son y con qué umbral de detección están implicados en la percepción del sabor amargo. Eso es un poco más complicado y a veces es necesaria más investigación para saberlo. El profesor Denis Dubourdieu dijo que la vinificación consiste en guiar el fenómeno natural de la transformación de la uva en vino, interviniendo lo menos posible, pero de una manera sabia. Realmente me gusta esta definición de la viticultura porque ilustra la finura y la elegancia de este concepto
del concepto de la viticultura en sí y también la importancia de comprender los mecanismos de esta transformación para ser capaces de actuar con la menor intervención posible, pero de una manera sabia. Cuando conoces, tienes la posibilidad o la opción de hacer poco o de hacer demasiado. Un buen enólogo ha de entender cuáles son los fenómenos de transformación que tienen lugar aquí y decidir qué es lo que tiene que hacer y ser capaz de intervenir de una manera sabia. En la tesis que Blandin-Cretin defendió en 2016 bajo mi supervisión, investigamos la función de la maceración post-fermentación en sabor dulce de los vinos secos. Con este fin, al final de la fermentación alcohólica, se retiraron varios barriles para probar una primera modalidad. Era la AF, la modalidad sin la maceración post-fermentación, y el resto del tanque siguió esta maceración durante unos días más, 10 días a 30 grados. Al final de la fermentación se retiraron 2 barriles para conseguir la modalidad de maceración post-fermentación que llamamos PFM por sus siglas en inglés, con lo cual tenemos 3 barriles. Entonces, tenemos estas modalidades, es decir, el vino con la modalidad AF y el vino tal como es, la modalidad del vino tal como es y la modalidad de cómo habría sido el vino si se hubiera retirado 10 días antes. Fue interesante comparar estas 2 modalidades. Y si nos fijamos en lo que ocurre durante la maceración, o maceración postfermentación, perdón, tenemos 2 fenómenos. El primero es la autólisis de la levadura, porque tenemos al final de la fermentación alcohólica, la levadura se autolisa, y sobre todo cuando está en contacto con las partes sólidas de la uva. Entonces estudiamos el efecto maceración postfermentación, pero queríamos obtener otra modalidad mediante la adición de levadura en la modalidad AF, para obtener la modalidad AF más Y tras la autólisis de la levadura, de modo que no hubiera diferencias entre la modalidad AF más Y y la PFM en lo relativo a la autólisis de las levaduras. Pero hay una diferencia con respecto al contacto con las partes sólidas de la uva. De hecho, con respecto al sabor dulce, podemos ver que la percepción de este sabor entre las 2 modalidades con una mayor percepción de sabor dulce cambia en PFM. Es decir, esto demuestra que la maceración post-fermentación aumenta el sabor dulce del vino tinto. Intentamos averiguar el por qué y para ello hicimos una comparativa entre la modalidad AF y la AF más Y. Y les recuerdo cómo lo hicimos manteniendo la maceración 10 días más a 30 grados y en contacto con las partes sólidas de la uva. Pudimos ver el efecto de la autólisis de las levaduras. En colaboración con la doctora Virginie Moine de Biolafort, observamos diferencias significativas en la intensidad del sabor dulce, demostrando así que la autólisis de la levadura aporta un mayor sabor dulce al vino y demostramos que ello se debe a la proteína HSP12 presente en la levadura. Y junto a esto, durante la autólisis se liberan algunos péptidos procedentes de esta proteína HSP12 que reacciona sobre todo con el estrés al que hemos sometido el caldo. La reciente tesis de Antoine Leger demostró un efecto de la cepa de levadura con variación del contenido en HSP12 en la proteína, dependiendo de la levadura y, por tanto, la consiguiente variación de la percepción del sabor dulce. Así que demostramos que la cepa puede también tener una influencia en el sabor, en la percepción del sabor dulce.
Esto es importante porque, como Denis Dubourdieu comentó, es importante entender y dar una explicación de por qué algunos vinos dulces desarrollan ese sabor dulce, y es por la autólisis de la levadura y la proteína HSP12, pero también es importante tener aplicaciones. Entonces comparamos la modalidad AF más Y y la modalidad PFM. Ambas se sometieron a la autólisis de la levadura y de nuevo observamos diferencias significativas. Esto significa que el efecto observado, ese aumento en el sabor dulce durante la PFM, se debe, por un lado, a la autólisis de la levadura, pero también al efecto de la uva, y entonces se sugiere que los compuestos que están presentes en la parte sólida de la uva y que no son azúcares también tienen una influencia en esta cuestión, esa liberación de algunos compuestos que proceden de la uva, pero que no son azucarados y pueden desarrollar ese sabor dulce. De hecho, de nuevo mencionó a Blandine Cretin porque para identificar estos componentes ella utilizó una purificación guiada por el sabor con el fin de aislar e identificar algunos compuestos presentes en las pepitas de la uva o en el vino tras la maceración posfermentación, y para ello utilizó diversas técnicas analíticas que no entran en el ámbito de mi presentación, pero fue capaz de aislar e identificar dos compuestos, epidPA-G y astilbina, que están presentes en el vino y que pueden desarrollar sabor dulce. Ella es la que aisló estos dos compuestos y que proceden de las uvas, ambos, epidPAG, DPAG y astilbina, que es un compuesto fenólico pero que tiene sabor dulce. Marie Lescampf, que es la ponente que viene después de mí, va a explicarles más acerca de esta cuestión y sobre todo de la astilbina. Al comparar algunos vinos, sobre todo Merlot, bueno, estuvimos comparando vinos obtenidos mediante baja extracción y alta extracción, es decir, variaciones del volumen del remontado durante la fermentación, y pudimos observar que, opuestamente a lo que podríamos suponer, hay menores niveles de astilbina presentes cuando los remontados o las extracciones son más abundantes. Tal vez hay una degradación o se unen varios de estos componentes a las partes sólidas. Tenemos distintas explicaciones para ello, pero es muy interesante ver que cuando extraes menos, puedes tener mayores, mayor sabor dulce. Entonces, también realizamos un experimento hace unos años con Pinot Noir en Borgoña, comparando la vinificación con uvas despalilladas y uvas completas, y observamos que no hubo diferencias en epidPAG, pero en lo relativo a la astilbina, que normalmente está situada en los palillos de las uvas, tenemos mayores niveles en Pinot Noir vinificada en racimos completos. Esto es parte de la explicación, pero cuidado porque no quiero decir que tengamos que utilizar los palillos todo el tiempo. No, quiero decir que solamente cuando estén maduros para algunas variedades puede explicar por qué este Pinot Noir en racimos completos puede desarrollar este sabor dulce más acentuado. Bien, entonces tenemos la explicación de la autólisis de la levadura, por ejemplo, como han visto, y también otras explicaciones como las diferencias en EPI de PAG y la astilbina para explicar el sabor dulce. Pero hay otra cuestión, otro concepto, que es el sabor a roble, porque sabemos que la madera de roble puede modificar el sabor del vino, y hemos identificado algunos quercotriterpenósidos o QTT, quercotriterpenósidos, que son compuestos dulces presentes en la madera de roble. Así que esta fue la tercera respuesta a nuestra pregunta, es decir, compuestos HSP12 de la levadura, compuestos EPI de PAG y astilbina de las uvas, y compuestos con QTT de la madera de roble.
Al comparar los niveles de este QTT dulce de la madera de roble, dependiendo de la especie botánica, observamos que estos compuestos dulces son más abundantes en el roble albar, el Quercus petrea, que en el roble pedunculado o carballo, el Quercus ruber. Esto puede ser una manera interesante de entender mejor o parcialmente explicar el efecto de la madera de roble en el sabor del vino y en el equilibrio del sabor y sobre todo cuando el vino envejece. Finalmente, para concluir, me gustaría presentarles algunas estrategias nuevas que hemos desarrollado después de darles esta tercera explicación o tercera explicación para entender por qué tenemos este sabor dulce en los vinos y pudimos distinguir efectivamente y comparar el efecto de cuando tenemos pedunculadas. Y luego finalmente, como estaba diciendo, para concluir me gustaría presentarles algunas estrategias nuevas que hemos desarrollado para comprender mejor el origen del sabor del vino y para aislar los compuestos activos del sabor. Esto lo ha desarrollado Delphine Gastel en su tesis postdoctoral, definida hace 3 años, con la apreciada colaboración de nuestros amigos del CSGA, es decir, el Centre du Goût et de l'Alimentation, Centro del Gusto y de la Alimentación de Dijon, donde son especialistas en los receptores del sabor, es decir, en el tema que abordé en la introducción. En esta colaboración, en lugar de utilizar el análisis sensorial para guiar la verificación de los compuestos activos del sabor, desarrollamos con estos equipos especialistas en receptores algunos sabores celulares y las fracciones se sometieron a las células que expresan los receptores del sabor amargo. Esto lo hicimos in vitro y nosotros podemos medir la activación de estos receptores para destacar los compuestos responsables del amargor o del sabor amargo en el vino. Durante su tesis, Delphine identificó compuestos con una respuesta muy buena de activación de los receptores del sabor amargo y de los resultados. De hecho, estos resultados se publicarán pronto y demuestran un gran interés por dicha estrategia. Finalmente, quisiera agradecerles a todos por su atención, pero también estoy muy agradecido a todas las personas implicadas en esta investigación, desde estudiantes de postdoctorado a doctores e investigadores, cuya ayuda ha sido absolutamente necesaria y preciosa.